hacer un buen uso de tiempo. Por ello quiero extender la invitación a la Escritura a ir. Vamos a ubicarnos en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, a la altura del capítulo 55. Consideraremos leer dos versículos dentro del contexto de Isaías 55. Y los versos que vamos a leer es el verso 10, el verso 11. Se ubica. Vamos juntos a ser edificados por la palabra. Isaías 55, 10. Dígame amén al tenerlo. Ok, dice el pasaje: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para la que la envié. Diga conmigo: la palabra nunca es ineficaz. Dígalo con fuerza: la palabra nunca es ineficaz. Mira el que tiene al lado. Si al que tienes al lado le debes, es una mañana para que te pongas a cuenta. Pero libérale la palabra. Dile: la palabra que Dios te ha dado, no dejes de creerla. Nunca la abortes, porque ella es eficaz. Dile: en ella hay seguridad, en ella hay confianza, en ella hay garantía. Es la palabra de Dios. Ella trae un llamado de fe a tu vida, y tú vas a ver la bendición de ella cumplida en el nombre del Señor. ¿Puede darle un aplauso al Rey? Fuerte. Jesús vive. Aleluya. Amén. Quiero transferir, liberando la palabra que en esta mañana el Eterno, por su Santo Espíritu, ha colocado en mi espíritu, y lo he podido discernir, que tiene que ver con la plataforma de consolidación que Dios está dándole a esta casa, a los ministros, al municipio, dentro de lo que está haciendo en el Estado y nuestro país. Por ello, quiero que me preste mucha atención. Voy a liberar unas cuantas cosas que usted puede apuntar para que la retroalimentación que usted en este tiempo ha de recibir mientras expongo el mensaje le dé alguna herramienta para usted luego sacarle un poco más de punta a eso. En el sentido de que como creyentes estamos llamados no a absorber todo lo que se nos dice, sino a indagar. De hecho, la Escritura exhorta al creyente a escudriñarla, a profundizarse, no solo a leer. Hay quienes se quedan con leer y algunos solo escuchan sin profundizar. Hay quienes no trascienden en su vida, ya que son personas muy ociosas al estudio de la palabra. Por eso les exhorto a que preste atención, apunte unas cosas que vamos a soltar, que sé que le van a bendecir mucho. El tema a considerar en esta hermosa hora, sobre ello quiero ministrar: la plataforma de su palabra nunca es ineficaz. Diga fuerte: su palabra nunca es ineficaz. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías y nos detenemos en el capítulo 55, el panorama que menciona el profeta dentro del mismo tiene que ver con acoplarle al hombre la idea de que la soberanía del Eterno es más trascendente que el pensamiento y el camino del hombre. Isaías hace mención de que hay que buscar al Señor, de que hay que conectarse con Él. Isaías da claridad
para que el hombre comprenda que los misterios de Dios tocante a lo que Él quiere hacer son mayores que lo que cualquier hombre pueda trazar en el planeta. Isaías, dentro del capítulo, menciona con detalles cómo la gracia abundante del Eterno en la vida de un hombre común le hace una persona inusual en la forma cuando la gracia es depositada. Isaías menciona en el capítulo de que el hombre será buscado y será escuchado, será admirado y la gente correrá a él, porque cuando la gracia de Dios está, esa gracia es abundante. Por ello es que dentro de la cosmovisión que el contexto nos menciona a nosotros como lectores, a ti y a mí, nos da el empoderamiento escritural de saber que al Dios que le servimos, con el que caminamos, el cual es nuestro Padre, no es cualquier Dios. Por eso usted tiene que tener la plena seguridad y tiene que tener identidad de hijo para que usted pueda comprender a profundidad los misterios que tiene Dios para cumplir con usted, con su familia, en el día en el que está, y pueda haber gloria de forma permanente. Cielos abiertos en medio de una hostilidad, temporadas de provisión en medio donde las cosas se ponen difíciles, porque Dios, insisto, tiene un pensamiento más grande que el pensamiento del hombre. Tiene un camino más productivo, más poderoso que el camino del hombre. Y por eso Isaías le dice al pueblo, tienen que comprender que hay algo poderoso, que cuando el Eterno lo libera, eso tiene el cumplimiento en la posteridad de traer abundancia y prosperidad. Ahora, estableciendo esto como introducción y plataforma de entrada de mi mensaje, quiero enseñar lo que estos dos versículos mencionan. Cuando los leemos de forma detallada, comprendemos cómo dentro de esta analogía, de esta comparación, de este símil que está dando el verso, nos enseña lo profético que tiene la palabra del Señor. Permítame abrir un paréntesis porque no quiero omitir el detalle, porque este contexto está asociado a raíz de etimología hebrea, la palabra. Diga conmigo, la palabra. Dígalo con fuerza, la palabra. Cuando nosotros vamos a la fuente etimológica de esa palabra, la palabra se define como dabar. Diga conmigo, dabar. El dabar tiene connotación de poder creativo. El dabar tiene connotación de poder constructivo. El dabar tiene la connotación de que cuando es liberada, como es rúa, como es espíritu, entra en el interior del hombre, altera la vida del hombre, transforma la vida del hombre, libera la vida del hombre y lo hace entrar en el entendimiento por el que fue creado. Por eso es que cuando tú y yo recibimos palabra, dabar de Dios y no del hombre, usted y yo recibimos un estremecimiento interno. Usted y yo recibimos alteración en nuestra conducta. Usted y yo recibimos algo que el hombre no puede hacer en su filosofía, en su conocimiento vago, porque la palabra, insisto, tiene el poder de levantar al muerto, tiene el poder de construir de la nada lo que no existe. Esa es la palabra del Creador y es la palabra que Él envía, y cuando la envía con eficacia para que ella se cumpla. Isaías enseña que su palabra, su dabar, es eficaz, cumple un propósito, trae resultados positivos, enseña, guía, consuela, reviste, le da al hombre la fiabilidad de poder tener entendimiento sobre lo divino y la garantía de acoplarse en las promesas que tiene el dabar. Escuche algo, porque sé que los teólogos actuales tienen una rama extraordinaria en conocimiento, pero muchos en el desequilibrio han perdido el norte. Yo me considero un teólogo reformado, un teólogo que tiene base en la Escritura,
pero que creo en la línea revelacional de la misma. Por ello, soy del que mantiene el fundamento de que nosotros estamos en la continuidad de establecer el reino, de manifestar la gloria del Padre, de hacer que los 5 ministerios estén en funcionalidad y operatividad con grande propósito, por lo que el Eterno le dio al hombre la capacidad con los dones de ministeriales para edificar la iglesia, para darle entendimiento, afinación, equilibrio, base a la iglesia. Por eso necesitamos los 5 ministerios, pero también creo que como no ha cesado el mover del Espíritu, Dios todavía revela, Dios todavía habla, el Espíritu Santo se sigue moviendo, Él sigue bautizando, Él sigue transformando, Él sigue expulsando demonios, Él sigue haciendo milagros, Él sigue sanando al enfermo, Él sigue obrando a través de su iglesia, Él sigue haciendo cosas inusuales, Él sigue haciendo maravillas sin número. Alguien que diga: ese es el Dios que yo tengo, un Dios de poder, un Dios que envía la palabra, y la palabra es un poder creativo que levanta el caído. ¿Por qué digo esto? Porque hay una rama de teólogos que se acuñan mucho más es al modelo de el cesar. El cesacionismo ha hecho que muchos creyentes tengan la mente cuadrada, que solamente crean en algo, solamente tienen una ala de poder o de conocimiento, o tienen ala de conocimiento pero no tienen poder. Diga conmigo: la palabra de Dios es completa. Dígalo con fuerza: la palabra de Dios es completa. Por eso hay que tener conocimiento. Dígalo con fuerza: conocimiento, revelación escritural, fundamento de la palabra. Pero dígalo con más fuerza: pero también hay que tener poder, hay que tener manifestación, hay que tener llenura, hay que tener desenvolvimiento, hay que dejar que el Espíritu de Dios haga con su iglesia lo que Él sabe hacer. Hacer que la iglesia avance, hacer que la iglesia crezca. La letra de la filosofía del hombre está dañando la mentalidad de los creyentes. Por eso hay que tener el equilibrio. La palabra del Eterno es completa, y como ella es completa, es eficaz en lo que Él le envía. Solo que al hombre le gusta agregarle, quitarle, y eso desequilibra el modelo, eso distorsiona el diseño, eso avería el propósito, eso suprime el movimiento sobrenatural. Porque queremos darle órdenes a Dios: cómo va a ser, de qué manera va a ser. Entonces objetamos la soberanía de Él, de las maneras tan sublimes como Él se manifiesta, porque Dios es un Dios de misterio. Lo voy a volver a repetir, porque usted como que vino hoy en esta mañana con una actitud así, como de esos que van a la misa. Yo dije que Dios es un Dios de misterio. Y cuando usted tiene entendimiento de que el Dios que usted tiene es un Dios de misterio, usted no le dice a Dios cómo hacer, de qué forma se tiene que mover. Usted le dice: haz como tú quieras, haz como tú quieras, haz como tú quieras, obra como tú quieras. Sé que mis hijos están en tu mano, sé que mi familia está en tu mano, sé que mis sueños están en tus manos, sé que mi vida está marcada con un propósito. Y aunque hoy esté lo que esté pasando en mí, que yo no quiero que esté, aún así, en medio de esto, sé que lo que enviaste en mi vida tiene un propósito. Isaías hace mención de la eficacia garantizada que tiene su palabra. Cuando nosotros analizamos la fuente del término palabra en griego, de ella se desprenden dos expresiones. Una se le conoce como logos, y el logo tiene que ver con todo lo que es el dabar que se liberó en el espacio de un tiempo determinado, que fue redactado por escribas o escribanos, hombres inspirados, como usted quiera llamarle, para que ellos pudieran dejar lo que fue plasmado el dabar del Eterno. Y es allí donde tú y yo nos vamos a la fuente de su palabra y decimos: dentro de lo que nosotros abrazamos como canon bíblico,
decimos, pues la palabra del Señor es la palabra profética más segura. Y eso es cierto. Pero lo que tú y yo leemos en la Biblia, que tiene que ver con el poder de las Escrituras, para nosotros como el compendio de los 66 libros, dentro de lo que nosotros leemos, encontramos el Logos. Es una palabra redactada en todo su sentido original. Lo que el Eterno hizo, cómo se movió, cómo guió al pueblo de Israel, cómo escogió a los patriarcas, cómo operó en las temporadas de los reyes, de los jueces, de los sacerdotes, lo que quedó marcado en lo que se conoce como Antiguo Testamento, que en su originalidad está conectado con el Antiguo Pacto, y lo que se conoce como Nuevo Testamento, que en su original está conectado con el Pacto Renovado. Eso es su sentido original, el Logos. Tenemos gente que lo que maneja es Logos. Se sabe la escritura al derecho y al revés, pero no vemos cambios en ellos, no vemos transformación en ellos, no vemos actitudes productivas como hijos de reino en ellos. ¿Y a qué se debe? Que lo único que manejan es Logos. La otra palabra asociada en griego es rema. Y esa palabra tiene que ver con, en lectura, en estudio detallado, minucioso, exhaustivo de la palabra del Señor, cuando el hombre recibe inspiración del Espíritu, que fue el que movió a hombres a redactar el Dabar, hecho Logo, para que tú y yo pudiéramos tener referencia de lo que Él dijo en determinado tiempo. El mismo que inspira tiene la capacidad de quitar el velo, la ignorancia en la persona, en su línea común, en su línea humana. Cuando se corre el velo, esa palabra apocalipto es lo que hace que tú comprendas. ¿Por qué? Porque ya no lees por leer, ya tú estás entendiendo lo que lees, porque el velo de la ignorancia de tus ojos espirituales se te ha quitado y comprendes dentro del contexto de un pasaje bíblico, te acoplas a lo que estás leyendo y el Espíritu habla a tu vida porque vino una inspiración revelada. Los teólogos radicales dicen no hay revelación, lo que hay es iluminación, como usted quiera llamarle. El punto está es que el Espíritu de Dios es el que corre el velo de la ignorancia en el hombre. Ahora, volvemos a la fuente del principio, de definir los tres niveles, o las tres facetas, o los tres medios, o los tres tipos. Pero es palabra del Señor, pero cuál tiene el poder creativo para internalizarse dentro de ti. Porque la palabra rema, que puede venir en determinado momento, lo que te va a servir es para poder correr el velo dentro de lo que a ti te está pasando y comprender en tu contexto de proceso lo que tienes que hacer para crecer. Pero puede que te quedes igual. Ahora, cuando el Dabar entra en ti, hace que tú seas una persona activa. Como pasó en el huerto, dice que el eterno Dios sopló aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Ese ser viviente hace que él te despierto, activo, en buena función. Eso es lo que está diciendo Isaías. Isaías está diciendo que cuando el Dabar se libera, ella viene cargada con un propósito. Número uno, diga conmigo, da eficacia garantizada. Dígalo con fuerza, da eficacia garantizada. El Dabar de Elohim no regresa vacío. Dice, cumple su propósito por el cual fue enviado. Y aquí el escritor nos hace mención de una figura que está utilizando dentro de lo que nosotros miramos en la misma naturaleza, porque el Eterno nos habla a través de la misma naturaleza. Y Él está mirando cómo desde el cielo
desde los Chamayín, desciende la lluvia, igual que la nieve, y no vuelve otra vez arriba. ¿Has visto alguna vez ese fenómeno? Que después que desciende la lluvia, vuelve otra vez arriba. Otro me diría, es que usted no entiende el proceso como se conoce en la precipitación. Sí, es cierto, evaporación, condensación y precipitación, pero es que no sube otra vez de la misma manera como descendió. Dice que tiene el proceso de precipitación 3 etapas en ciclos, donde el agua se hace vapor, después que cae, riega la tierra, hace germinar, y luego el proceso de evaporación hace que el sol convierta en agua de los océanos, de los ríos, de las plantas. Ese vapor que usted y yo no vemos, eso va subiendo otra vez. Se le conoce como evaporación. Posterior se pasa a la otra etapa del ciclo, se le conoce como condensación. Es ahí donde el vapor que va subiendo se va enfriando al subir y se agrupa para formar nube. El proceso. El tercero es la precipitación, cuando las pequeñas gotas dentro de las nubes que fueron condensadas se unen, forman gotas más grandes que luego tienen que caer a la tierra para seguir cumpliendo con el proceso de precipitación. Usted eso lo escuchó en el colegio, ¿verdad? No se le enseñaron. También se le llama como el proceso de la hidrología, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué está diciendo el profeta? Que la palabra que se envía, tienes que entender que ella va a cumplir un propósito, pero que no va a hacer que las cosas pasen como tú quieres, sino que tienes que entender que hay ciclos, fases, etapas que tienes que vivir, que tienes que atravesar, que tú tienes que digerir, y que en medio del proceso tú tienes que no dudar, porque la palabra que se envió tiene un propósito. Primero tiene que regar la tierra. El Señor nos da una palabra. Yo difiero de los teólogos radicales que dicen, pues no hay promesas, todas las promesas se cumplieron en Cristo. Yo entiendo, eso es cierto. Jesús cumple con el propósito del cumplimiento de las profecías mesiánicas para salvar no solo a Israel, sino a la humanidad. Pero en Cristo, aunque lo que el Padre encerró como misterio, en nosotros como iglesia entra en el panorama del fundamento de la justificación de la fe, no de las bases de la ley. Es ahí donde tú y yo tenemos que comprender que el poder de la palabra para con nosotros sí nos acopla al contexto de que Dios da promesas y no caprichos, da promesas por planes que tiene definidos para personas, para familias, para naciones, etcétera, etcétera. Por ello es que usted puede ver que una persona que está enferma, Jesús sana, pero hay una promesa detrás del proceso que vive, que va a haber sanidad plena, la persona se aferra a la palabra y Dios, como tiene un propósito detrás de eso, obra, sana, levanta. Una persona que no puede concebir, una mujer no puede concebir, está cerrado su vientre por tiempo determinado, se apega a una palabra que Dios ha dado, y posterior al tiempo tiene la oportunidad de poder abrazar su bendición. Eso, como se le llama, una promesa. Un hijo que está apartado y una madre que recibe una palabra, cree el fundamento de lo que Dios dijo, se mantiene apegado a la palabra que se le liberó, la cree, la vive, la sostiene, la hace parte de ella, la vive, la internaliza en su ser, se vuelve una promesa.
Cuando se ve el cumplimiento de la misma, entonces, ¿cómo le podemos llamar a esa teoría? No, eso es la misericordia de Dios. Sí, porque es que yo sé que la gente que lo único que maneja es logo, siempre va a argumentarlo todo. Insisto, Dios es un Dios de misterio. Dos, su palabra es una fuente de esperanza y de confianza. Saber que el Dabar del Eterno es fiel, es verdadero, da una gran confianza para enfrentar los desafíos, confiando en que las promesas se cumplirán en un momento adecuado. Diga conmigo, dentro del ciclo de la precipitación hay un proceso de evaporación. Dígalo fuerte, hay un proceso de condensación para que luego haya precipitación. Todos queremos vivir empapados en la lluvia de Dios, pero de bendición. No queremos estar en el ciclo de la evaporación, porque el ciclo de la evaporación tiene que causar en ti y en mí molestia, fricción. Es ahí donde la persona en medio de su movimiento comienza a sudar. Tienes que atravesar por desiertos donde las temperaturas son bastante fuertes en el día. Así como ascienden en el día, descienden en la noche. Y hay frío excesivo. Pero dentro de lo que el Eterno prometió, cuidado, en el día tendremos una sombrilla protectora para que el sol no los destruya. Y en la noche tendremos un blindaje de una antorcha encendida para que el frío no nos destruya. Eso es protección, Él lo prometió. Pero tienes que pasar por el proceso de la evaporación. Tú en ese proceso de evaporación no puedes estarte quejando. No puedes estar objetando al Señor. No puedes estar limitando su poder. No puedes estar criticando tu proceso. No puedes maldecir tu realidad. Ahí en el proceso de la evaporación, del que no queremos estar, porque ese lugar es de calor. La prueba causa tensión, da calor. Uno se siente incómodo, uno se siente mal, uno cree que se va a morir, uno cree que de eso no va a salir, uno cree que ese sol te va a terminar destruyendo la vida, agrietando tu piel, va a deshidratarte. Pero cuando tú sabes que es parte de lo que Dios dijo, es que cuando tú recibes una palabra, al principio, ¿cómo la recibe? La recibe con gozo, pero esa palabra tiene que pasar por proceso, por ciclo. Deja que riegue tu vida, deja que abone tu vida, deja que germine la palabra, deja que evapore la palabra en el proceso que tienes que vivir. Dale gloria al Señor, porque ese proceso de evaporación va a producir que vaya subiendo poco a poco, una vez más, delante de la presencia de Dios, la confiabilidad de la palabra que se liberó desde la eternidad para que pudiera bendecir tu vida. Va a volver a subir delante de Él como con alabanza, con gratitud. Estoy en la prueba, pero te sigo alabando. Estoy en el proceso, pero te sigo creyendo. Estoy en mi prueba, pero sigo creyendo que hay algo. No me voy a detener, voy a seguir avanzando. Hay algo mayor después de todo esto, y eso que causa incomodidad es parte de lo que tiene que subir. Frutos de labios que confiesen su nombre, alabanza y gratitud de honor a un Dios que ve el sacrificio, la entrega, la dedicación. Eso Dios lo paga con creces. Deja
que el ciclo de condensación haga que ese vapor, ese calor, esa prueba, esa dificultad que tú vives, cuando llegue a la presencia de Dios, tenga el poder de poder subir y agrupar cada cosa en donde tiene que estar. Sube caliente, pero una vez que llega arriba se une y entra en frialdad. Deja que Dios traiga el refrigerio que tiene preparado para ti. Si estás en un tiempo de calor, gózatelo, alaba al Señor. Hay veces que en el proceso te van a llegar vapores de calor, como le llegó a Job, como le llegó al profeta Jonás, que vino un viento solano, que es un viento cargado de vapor. ¿Cuántos están aquí que han vivido eso? Yo sé que usted lo ha vivido, yo lo he vivido, y usted quiere morirse como Jonás, y usted quiere creer que todo va a quedar ahí. Pero te tengo una noticia: Dios quiere que en ese proceso de evaporación tú lo alabes y lo exaltes y lo bendiga, porque Él ha de hacer algo mayor, y es que eso que tú estás haciendo va a llegar como condensación ante su presencia. Diga conmigo: 3. Su palabra tiene el poder de su voluntad encriptada en ella. Por eso es que tú tienes que alabar a Dios. Por eso es que tú no puedes pararte a reclamarle a Dios con capricho. Yo he visto gente mirando al cielo y decir: ¿qué te pasa? ¿Hasta cuándo? ¿Es lo que me vas a hacer? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer? Cambia esa actitud, hermano. El Dios que usted tiene como Padre, nuestro Rey, no es el papá de usted que la malcrió. No es el marido suyo que usted le levanta la voz y respeta. Usted y yo tenemos que caminar con nobleza, sencillez, humildad delante de sus planes. Porque la palabra que libera tiene encriptado el poder cumplir su propósito divino. Si Dios dijo que va a pasar por tiempos difíciles, ni que te profetice Mandrake el mago, ni los Power Rangers, ni las chicas poderosas, ni que te vengan los predicadores de afuera, porque hay gente rara en este tiempo que cree que la vida le va a cambiar si fulano le pone la mano, si fulanito me ora. Yo voy a ir para la actividad para que me ore. Yo voy a ir para que me ponga la mano. Mire, yo he visto tanta gente sensacionalista que lo único que son es emocionales, que van a un congreso a no sé dónde, pagan miles de miles. Y yo sé que hay que retroalimentarse, pero yo sé en el contexto que se lo estoy hablando y usted lo está entendiendo, que hay gente que lo que sale es buscar a hombres, que lo que está es detrás de los hombres, que lo que busca es la fama de los hombres, que lo que le gusta es las cámaras, que lo que le gusta es el prestigio, que lo que le gusta es la vanagloria, porque no están buscando la gloria de Dios, están buscando la gloria de los hombres. El hombre va y dice: ay, fui para el congreso del profeta X. Reservo nombres por ética. Dice: y yo fui. Y yo le dije a Dios que me hable, que me hable, que me hable, que me hable, que me hable. Gracias. Y de repente el hombre se me acercó. Me dijo: párate. Y yo dije: me va a decir, me va a decir. Y me miró a los ojos y me dijo: Dios está contigo. ¡Ah! Cayó. Y para completar, buscó el pedacito del video y lo subió a su plataforma de redes sociales, como para decir: fulano de tal me dio una palabra. El hombre es un instrumento. Cuando tú buscas palabras, por eso es que a ti te han decepcionado una cantidad de hombres y mujeres, porque tú andas buscando lo que ellos te dicen, no lo que Dios quiere decirte. Y cuando el hombre te dice lo que le da la gana, para sacarte la plata, o para entretenerte, o para decirte lo que tú quieres, te viven engañando, porque la palabra del hombre no tiene el poder
de internalizarse dentro de ti y levantar tu espíritu. La palabra del hombre lo que hace es entretenerte. La palabra del hombre lo que hace es adularte. La palabra del hombre lo único que hace es elevarte tu ego, hincharte tu orgullo. Pero no tiene el poder que tiene la palabra de Dios. Que así como es enviada y así como tú a veces estamos frente a Él y creyendo que somos más que otros, la palabra de Él tiene el poder de bajarnos de esa posición y llevarnos al nivel de la humildad, al nivel de la sencillez, al nivel de la entrega. Porque la palabra de Dios alinea la vida del hombre. Su palabra tiene encriptado código de su voluntad. Demuestra que Él tiene un plan, tiene un propósito, que su palabra hará que nosotros crezcamos y que manifestemos el nivel de la prosperidad integral. Porque Dios quiere que tú y yo prosperemos. Escuche, no me satanice, debe estarme reprendiendo en la mente. Porque todo el que escucha el término sin estudiarlo cree que cuando hablamos de prosperidad estamos hablando de que Dios quiere que tú tengas una fortuna, porque si no, no eres hijo de Dios. Porque Dios quiere que tú vivas en las mejores casas, porque si no, no eres del reino. Esos son gente que como están desbalanceados, lo único que creen que Dios es el Dios de su lámpara, el que le satisface sus caprichos. Y esa es la élite que tenemos en el mundo el día de hoy. Que la gente cree que servirle a Dios es que Dios te va a una palabra para casarte con la mejor mujer del planeta, para tener todos los millones del mundo. Te dije que Dios te quiere hacer prosperar de forma integral. Porque Dios prospera. La pobreza, la miseria no representan su esencia, no lo representan. Pero tampoco la jactancia, el envanecimiento, la vanidad, ese excesivo, esa excesiva carga que mucha gente quiere presumir, tampoco lo representan. Al Señor lo representa el equilibrio. El equilibrio representa el gobierno de Dios. Su poder, su gracia es equilibrio. Por eso todo está en el balance. Dios quiere que estés bien, que estés lleno de salud, pero que así como prospera tu alma en fe, en fuerza, tú puedas prosperar económicamente. Pero tú tienes que entender que dentro de la palabra que Dios envía, tienes que pasar por periodos de escasez, tienes que pasar por periodos de quiebre financiero, tienes que pasar por periodos. Y no es que el diablo se metió en tu casa, no es que el diablo esté en control y que los demonios están haciendo desastre. Es que Dios prefijó que vivieras ese tiempo para poder prosperar tu vida y siempre pudieras depender de Él. Él envía un propósito en su palabra para que te levante, te saque de la ruina, te eleve en posición de honor, te bendiga tus días en la tierra y tus generaciones puedan ser benditas por Él. Cuando nosotros estudiamos la vida de los patriarcas, de algunos reyes, vemos cómo el Señor los prosperó de manera integral. Pero también vemos cómo el desequilibrio de la prosperidad los terminó conectando con sus propios dioses y dejaron a un lado al Eterno. Ese es el problema del exceso. Ese es el problema de la gente que se desequilibra en la vida. Por eso es que su palabra tiene poder encriptado de voluntad. Él envía y Él sabe que va a hacer contigo. Y por último, lo cuarto,
Su palabra tiene un llamado de fe. El escritor dice, y así la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. Tú te cargas de fe cada vez que oyes su palabra. Como ella es creativa, como ella es dinámica, como ella es productiva, como ella es eficaz, cada vez que la oye, tiene el poder de entrar dentro de ti y de recargarte la fe. Por eso es que tú tienes que escuchar es la palabra y dejar de escuchar falacia, tontería, ilusiones, vanidades, bobería de los hombres. Cuando Dios envía una palabra, insisto, tiene el poder de regar la tierra, de hacer germinar la semilla de lo que fue enviado. Esa palabra es una semilla. Y así como Él la envía, la semilla, y Él lo menciona, pan al que siembra, y da sementera, y hace que produzca la palabra, es porque tiene que ir cumpliendo su fase. Y es ahí donde usted ve cómo la fe comienza a cobrar vida cada vez que usted escucha su palabra. Le hablo dentro del contexto profético de esta nación. Lo que Dios dijo que va a hacer, lo que Dios dijo que va a obrar. Dios, escúchelo. Dios no lo va a hacer por medio de la mano de ningún hombre. Dios no lo va a hacer por medio de la mano de naciones. Lo que Dios va a hacer en este país, Él lo ha dicho desde hace mucho tiempo. Yo no tengo 2 días predicando la palabra. Yo no tengo 2 meses ministrando el mensaje. Por gracia de Dios, también he sido un instrumento profético en esta nación. Y Él ha dicho que lo que tiene prefijado con este país, Él lo va a hacer desde el interior de esta tierra. No con daños de ningún hombre de afuera. Y yo no estoy hablando de ningún color político. Perdóneme si le hiero su susceptibilidad. Si usted es muy susceptible en las cosas que escucha, pero yo no soy de ningún color. Yo soy de reino. Pero deje de estar escuchando bobería en el TikTok. Deje de estar escuchando los profetas locos, que son amigos, hermanos, que salieron del vientre de Walter Mercado y de Adriana Asi, el arquitecto de los sueños. Deje de estar escuchando gente ignorante del contexto de la palabra. Dios siempre se va a basar a lo que Él ya liberó. Él no se contradice con lo que dice. Que hoy te dice algo y mañana tienes un déficit hormonal y amaneció desequilibrado porque le vino una menstruación. ¿Qué pasa? No tenemos un Dios ambiguo que hoy es blanco y mañana es negro, que hoy ama y mañana quiere matar a la gente. Ese es tu carácter, esa es nuestra personalidad, ese es nuestro pensamiento. Sus palabras tienen que producir fe. Entonces, ¿por qué usted está escuchando a la gente rara? ¿Por qué su vocabulario, en vez de ser productivo en medio de esto, está cargado de afán? ¿Qué va a pasar? ¿Van a entrar o no van a entrar? ¿Los buques llegan o no llegan? ¿Se escucharon los helicópteros o no? Ay, es que dicen esto, es que CCN habla, es que la New York dice, es que Trump habló, que hable, que digan, que quieran, que lo que quieran. Dios tiene un plan con este país. Y el plan de Dios no se lo va a estropear el hombre. Entonces, su palabra tiene que ir produciendo fe en ti cada vez que la oiga. Eso es lo que tiene que... ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es lo que Él habló? Vámonos a ello. Entonces tú empiezas a buscar los rasgos de este tiempo. Entonces te desequilibran la cabeza porque no estás escuchando la palabra del Señor. Invita a los creyentes a confiar
en Él. Eso tiene el poder de su palabra. Te permite la transformación de la vida, del pensamiento, de la voluntad, de la percepción. Y te invita a seguir en su camino. Nota que te dije que te invita, no que te obliga. Te invita, porque Dios no le controla la vida a nadie. Dios nos dirige los pasos, Dios nos guía. Él no te coacciona la voluntad. Cuando el Espíritu vive dentro de ti, lo que hace es redarguirte, convencerte, hablarte, instarte, inquietarte. Pero no te obliga. Quien te obliga siempre es el pecado. El pecado es que se enseñorea de la persona, lo obliga, lo coacciona, lo subyuga a hacer lo que no quiere. Dios no trabaja así. Es por eso que hay una invitación cada vez que escuchamos la palabra. Cada vez que tú escuchas su palabra, hay una invitación a confiar en Él, a creer en Él. Te digo Dios algo con tus hijos. Te digo Dios algo con tu esposo, tu esposa. Te habló algo Dios sobre el cambiar tu situación económica. Te dijo el Señor sobre hacer cumplir los sueños que están acá adentro, que tienen que ver con planes extraordinarios para tu futuro. Te habló Dios de que te graduarías, que estudiarías a pesar de y por encima de. Te dijo Dios que te mantuviese en el país, que confiara, que hay un propósito contigo en esta nación. ¿Qué te dijo el Señor? Lo que Él dijo, lo cumple. Lo que Él dijo, lo hace. Lo que Él dice es verdad y es amén. Cierro. Una vez que hay proceso de evaporación cumplido y el proceso dentro del ciclo de la condensación, de unificar el vapor y convertir en gotas ya frías, cargadas en las nubes, hay que entrar en la última fase, que es la precipitación. Es cuando esas gotas que están dentro de la nube, unidas, se vuelven más grandes y ya no pueden contenerse, tienen que descargarse, tienen que caer a la superficie terrestre. Mira, Él envía la palabra llega a ti, el terreno de tu mente, en ella se planta, luego hace germinar la palabra que está dentro de ti, empiezas a extraer por procesos de tiempo, de evaporación, las pruebas. El proceso de la condensación hace que ahora lo que Él envió sobre ti, que asimiló lo que Él dijo que iba a hacer, volvió a subir delante de Él, se une todo aquello para luego volver a enviar. La Escritura habla de lluvia temprana y lluvia tardía. Los hebreos caminaron siempre por medio de los ciclos lunares. Por eso es que el calendario judío es lunar y no es igual al nuestro. Ellos entendían los tiempos y siempre estaban discerniendo lo que iba a acontecer por los tiempos. La lluvia temprana tenía una simbología del primer pacto, de lo que el Eterno mostró para con el pueblo de Israel. Y la lluvia tardía tenía la referencia profética de lo que se cumpliría en Jesús el Mesías y en el derramamiento de su Santo Espíritu. Por eso es que el Espíritu trae alegría, por eso es que el Espíritu trae vida, por eso es que el Espíritu trae dirección. Pero está conectado con fuerza de agua. Y no estoy hablando de esos locos elementos de ahora que la gente dice, yo me conecto con el fuego y yo me conecto con la tierra y yo me conecto con las aguas. No, yo no soy Aquaman, yo no soy los hombres de los Cuatro Fantásticos. Dejémonos de tantas tonterías, de tantas estupideces. Vámonos a la fuente confiable de su palabra y dejemos de estar inventando tanta tontería, porque la imaginación del hombre es bárbara. Pero a veces dentro de la imaginación se filtran cosas que no tienen sustentabilidad por ningún lado. Entonces, ¿de dónde viene esa fuente inspiradora? Por eso Pablo dijo, me siento un poco inquieto,
porque ustedes acá en Corinto son medio extraños. Y es que si Satanás persuadió a la mujer y la engañó, yo tengo cierto miedo que sus sentidos se han extraviado de la verdad. No lo estoy defendiendo, pero bregamos con un enemigo que le quitaron hermosura, que lo inhabilitaron en ciertas áreas, pero que la inteligencia no dice que se la quitaron por ningún lado. Tu enemigo, el mío, es estratega. Por eso es que él es persistente. Él busca las maneras y se vive cada día más actualizando para ver cómo nos va a destruir. Estamos blindados, protegidos, el poder de la sangre, pero por eso es que cada día tenemos que fundamentarnos más en su palabra, poder, conocimiento, para poder desarmar las estrategias del diablo. No se coma todo lo que un predicador le diga, porque lo tenga presente o porque lo esté mirando a través de la transmisión de alguna red social. ¿Sabe que lo que un expositor te transfiere es partículas de su esencia? Cada vez que tú escuches a una persona, el poder de la influencia va a operar en ti y te va a terminar convirtiendo en lo que estás escuchando. Por eso cuide su oído, cuide su vida espiritual, tenga salud equilibrada, tenga cuidado a quien escucha. Escuche a hombres y mujeres que estén cargados de la palabra de Dios. No escuche payasos ni bufones. Escuche hombres y mujeres cargados de la palabra de Dios, que le inspiren su fe a crecer y avanzar y a creer en el Señor. Cuando la precipitación se libera, no hay detenimiento. Por eso nadie pudo detener al Eterno con lo que tenía en plan de hacer: salvar la humanidad, liberar la humanidad, injertar las ramas silvestres dentro de ese olivo. Nadie lo paró. Derramar el poder de su Santo Espíritu, nadie lo paró. Seguir haciendo lo que está haciendo en el mundo, aunque los demonios, las teorías de los hombres, los conceptos errados, el movimiento raro del planeta, nadie lo puede detener, porque es que es una lluvia que fue enviada. Ahora, dentro de tu proceso, dentro de tu realidad, dentro de tu circunstancia, Él va a enviar la precipitación tarde que temprano. Su lluvia te va a empapar, su lluvia te va a llenar de bendición, su lluvia va a traer vitalidad, refrigerio, fuerza, ánimo y sobre todo cumplimiento. El profeta estaba en la cumbre con un criado, con un servidor, y él ni veía ni escuchaba lo que el profeta veía y escuchaba. Subió 7 veces. A la 7ª vez es que pudo ver como la palma de la mano de un hombre. Quieran o no creer, toda la simbología de los números en la Escritura tienen un panorama profético. Y cuando los vamos a estudiar, no tenemos que irnos a ver qué dicen los que juegan chance, los que juegan el Kino Táchira, los que juegan los animalitos, porque no es numerología, se conoce como gematría. Y los números en la Escritura tienen una connotación poderosa. Para comprenderlo tendremos que ir entonces a la fuente original. Y están en las 22 consonantes que tiene el alefato hebreo. En sus 22 consonantes tienen valores numéricos las letras. O sea, cuando encontramos el 7, 7ª letra del alefato hebreo, Zain, tiene que ver con corte, arado.
Tiene que ver con todo lo que llena, con reposo, con descanso. Este hombre que tenía al lado no veía porque le faltaba escalar. ¿Cuántas cosas a ti y a mí nos faltan escalar? Por eso es que Dios envía los procesos. A la séptima vez vino el corte en la visión y el hombre pudo ver. Por eso es que cada cosa va a llegar a su debido tiempo. No se adelante. Deje que Dios haga lo que quiere hacer. Va a llegar un momento donde usted va a ser sorprendido. ¿Por qué? Por lo que te quiero decir ahora. ¿Él vio qué? Como la pequeña palma de la mano de un hombre. La palma de la mano de un hombre tiene referencia a 5 dedos. No entre en muchos detalles. Solo te voy a hablar de la referencia del número 5. Quinta letra del alfabeto hebreo. Hey, asombro, admiración en el pictograma. Aparece un muñequito así en el hebreo pictográfico, el más antiguo. Y dice asombro, admiración, multiplicación, espíritu, aliento. ¿Qué estaba diciendo? ¿Cuántos ministerios constituyó el Señor? 3. Aunque las organizaciones digan que son 3, que los apóstoles no existen, que los profetas no existen, que hay una balsa de charlatanes en el mundo, porque lo dice la Escritura, que tienen que haber falsos apóstoles, que tienen que haber falsos profetas, pero también hay falsos maestros, también hay falsos evangelistas, también hay falsos pastores. Para que exista lo falso, tiene que existir lo verdadero. Y se conoce por el fruto. Los 5 ministerios tienen mover del Espíritu Santo. Los 5 genuinos. Hey, asombro, poder, lluvia, admiración. Tiene que ver con Espíritu Santo. La letra H dentro del pictograma está hablando de aliento, Espíritu Santo. Fuerza, poder. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Viene algo manifestado con una lluvia tardía que viene predicha para un último tiempo. El profeta estaba mirando en una sombra profética lo que iba a pasar en esta temporada. Te dije que la vara se internaliza dentro de ti y te hace comprender las Escrituras de una manera más poderosa, porque el Espíritu la inspiró. Él le dice: ahora asciende y dile acá que unza su caballo y que corra porque viene la lluvia. Ahora el hombre va y comunica, dice: sí, yo la vi, yo la escuché. ¿Quién bajó primero? El criado. ¿Quién bajó primero? Acá. ¿Y quién bajó de último? El profeta bajó de último. ¿Quién iba adelante? Los mencionados. ¿Quién iba detrás? El profeta. ¿Qué hizo el profeta cuando bajó? Dice que se ciñó sus lomos. Ceñirse el lomo para un hebreo era tomar su túnica, doblarla, subirla y entremeterla dentro de sus calzoncillos, entremeterla dentro de su cinto, o sea, para darle un desenvolvimiento más ágil y poder correr. ¿Qué está diciendo? Viene lluvia. ¿Qué trae la lluvia? Aceleración. Levanta tu mano porque esto es profético. Viene la lluvia precipitada para ti, para tu casa, tus hijos, tu familia, nuestro país, este estado, este municipio, esta casa. Estoy profetizando por la palabra más segura, su palabra. Sobre este contexto viene una lluvia que nadie va a poder detener, que nadie va a poder paralizar, que nadie va a poder trancar, porque viene del Padre de las luces. Toda dádiva y todo don perfecto viene de arriba. Prepárese esta casa, porque viene un fluir de los 5 ministerios en esta casa: el fluir apostólico, el fluir profético, el fluir evangelístico, el fluir pastoral, el fluir de la maestría. Viene abundantemente para esta casa, pero viene multiplicación para los tuyos, viene multiplicación para tus hijos. La lluvia los va a tocar, la lluvia los va a empapar, la lluvia los va a bendecir. La gloria del Espíritu Santo viene en esa lluvia. Colócate en pie y celebra al Señor. Colócate en pie y celebra su gloria.
Celebra, celebra, celebra. 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 Celebra, celebra, celebra. Celebra que Él está vivo. Celébralo. Vamos, celébralo. Viene lluvia. Viene lluvia. Viene lluvia. La puedo leer. La puedo leer. Conéctese conmigo proféticamente. Puedo leer la lluvia que viene para ti. Puedo ver la lluvia que viene para ti. Puedo oír la lluvia que viene de camino para ti. No todo es desierto. No todo es calor. No todo es crisis. La lluvia predicha, Él la va a liberar. Quiero abrir este espacio para orar por todo el que se siente identificado con la palabra. Para orar por todo el que dice, ese mensaje lo trajo el Señor porque lo necesitaba. Quiero orar por ti. Te invito a pasar. Abro ese espacio para que oremos juntos. Se siente identificado con la palabra, dice, me siento en ello, necesito lluvia. Pues pase, vamos a orar. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gloria. Agradecemos porque tú eres bueno. Agradecemos porque tú eres poderoso. Agradecemos porque tú eres grande y porque no hay nada imposible para ti. Tú eres un Dios veraz. Tú eres un Dios de bendición. Tú eres un Dios de poder. Tú eres un Dios victorioso. Tú eres un Dios que nos ayuda. Y aquí estamos para avanzar y crecer en el sentido de la palabra. Te doy gracias. Gracias por este momento. Gracias por este tiempo. Levante su mano, alabe al Señor. Basta Alabemos al Señor. solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando le levantas tus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba.